TypeScript está lleno de cosas curiosas e increíbles. En este video te voy a enseñar un truco que te va a ayudar a solventar ciertos errores que te pueden salir y que la verdad es que son un dolor de cabeza a la hora de lidiar con ellos. Como verás, tengo una función en la cual recibe una respuesta que es de dos tipos, ya sea que tenga un error o que tenga una información. Muchas veces tenemos que tipar esta clase de condiciones de errores cuando estamos desarrollando código al hacer peticiones hacia un backend, por ejemplo. Bien, ahora imaginemos que nosotros queremos validar si la respuesta contiene un error o una información. Si yo vengo aquí y, por ejemplo, pongo un if y escribo que la respuesta en el caso de que tenga un error, y van a ver que automáticamente me pone que esto es un error. Si yo vengo y copio esta palabra aquí, van a ver que me sigue diciendo que esto es error. ¿Por qué se debe esto? Bueno, básicamente porque TypeScript no es capaz de inferir si estamos hablando de un error o si estamos hablando de una información. Para TypeScript lo que pasa es que, como puede ser una o de otra, tenemos que de alguna manera validar en qué caso estamos cayendo, y eso lo conseguimos mediante el siguiente truco, que son los tipos condicionales. Pues bien, ¿cómo funcionan estos tipos condicionales? Si yo vengo aquí y, por ejemplo, tomara una característica que tienen en común, supongámonos que nuestro backend recibe algo o nos envía una parte de isError, ¿vale? Para indicarnos si existe un error en la información. En este caso yo le voy a poner que cuando hay un error, esto va a ser verdadero, y por otra parte aquí le voy a poner la misma variable en el caso de que sea falso. Ahora, si yo vengo aquí a mi respuesta y coloco en lugar de data le pongo isError, van a ver que ahora ya no me marca error, e incluso aquí cuando yo ponga la respuesta van a ver que yo puedo acceder a cada una de estas propiedades, que en este caso es el error, y puedo retornarla normalmente. Ahora, en el caso de que esto no se cumpla, van a ver que yo le puedo venir aquí a poner return y de la respuesta obtener la única cosa que está disponible, que es la información. O sea, TypeScript ahora es capaz de definirme, dada esta variable, si estamos hablando de un error o si estamos hablando de una data normal. Esto es bastante similar a un if dentro de los propios tipos de TypeScript, y esto se puede usar muchísimo para explotarlo. Hablando de los casos en los que nosotros podríamos llegar a utilizar esta característica de TypeScript, podríamos tener en cuenta algo así como roles de usuario para distribuir permisos en la aplicación. Podremos utilizar esto para crear temas, por ejemplo, en nuestra aplicación, ya sea modo oscuro o modo claro. Podemos diferenciar entre tipos de usuario, por ejemplo, que usuarios tengan ciertas características o ciertos atributos, y esto la verdad es que nos va a evitar demasiados problemas, teniendo en cuenta de que si no utilizáramos esta estrategia tendríamos que empezar a implementar un montón de ifs, un montón de else, que a la larga tienden a ser muy difíciles de mantener en una aplicación. Veamos otro ejemplo. Imaginémonos que ahora necesitamos implementar una lógica la cual nos permita, dado un departamento y un rol, obtener los permisos que tiene un usuario en la aplicación. Esto es algo muy común. Lo primero que tendríamos que definir es el tipo. En este caso tenemos el tipo de departamento y tenemos dos clases de departamentos, los de contabilidad y los de informática. Lo siguiente que tendríamos es definir de alguna manera los roles que tienen estos departamentos. Por ejemplo, en el caso de los roles de contabilidad tendríamos los contadores o los gerentes, y por otra parte en los roles de informática tendríamos a los programadores, quizá los tech leader, etc. Ahora lo que tendríamos que definir son los roles. En este caso tenemos los roles basados en el departamento al cual pertenece un usuario, entonces serían los roles asignados a los departamentos de contabilidad o de informática. Esto se expresa con esta sentencia, que es: creamos un genérico el cual extiende de departamento, lo cual obliga a este genérico a solo ser una de estas dos posibilidades. Y aquí viene la magia, y es lo que nos permiten los tipos condicionales de TypeScript. Nosotros podemos crear de alguna manera ifs. En este caso vemos que tenemos nuestro genérico que hemos definido y le explicamos que en el caso de que sea exactamente igual a contabilidad, nos tiene que regresar los roles de contabilidad, de tal manera que si nosotros aquí le pasamos contabilidad, nos devolvería contador o gerente, mientras que si no se cumple esta opción, nos regresaría programador o tech leader. Esto es bastante similar a un ternario que podemos encontrar en TypeScript. Tenemos una expresión, en el caso de que se cumpla esta expresión devolvemos un valor, o en el caso de que no, devolvemos otro valor. Ahora bien, nosotros tendríamos nuestra función para obtener los permisos, de tal manera que esta función obtiene el departamento al cual nosotros estamos accediendo, y por otra parte vamos a obtener un rol que pertenece a este departamento. Por eso ponemos la palabra roles, que está definida aquí, del tipo genérico. Para asegurarnos de que este T sea uno de estos dos tipos, contabilidad o informática, tenemos que expresarle la función que esta tiene que extender del departamento que estamos poniendo acá, de nuestro tipo.
Y aquí simplemente nosotros podríamos implementar toda la lógica para devolver roles. Ahora, en consecuencia, ¿qué es lo que nos permite hacer todo esto? Bueno, si yo vengo aquí, van a ver que yo puse programador e informática, pero si yo vengo aquí y elijo la palabra contabilidad, van a ver que automáticamente me está diciendo que hay un error. Y esto es porque ahora TypeScript es capaz de inferir que efectivamente programador no es ninguno de los roles pertenecientes a contabilidad. Por lo tanto, no está bien o no está bien hecho. Pero en cambio, si yo vengo y elijo alguno de los dos que es contador o gerente, sí que podría especificar bien esta parte. Ahora, con informática también puedo yo elegir no tener contadores porque está tipado correctamente. Esta es una de las maneras en las cuales podemos utilizar los tipos condicionales. Ahora, la última cosa que nos queda por ver y entender es cómo funciona este apartado. Imaginémonos ahora que tenemos la obligación de crear otro nuevo departamento. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso vamos a tener el de ventas. Bien, ahora en consecuencia nosotros tendríamos otro rol que sería el de ventas. Vamos a copiar esto y vamos a cambiar esta parte, ventas. Y aquí podríamos tener, por ejemplo, un vendedor y aquí tendríamos alguien de marketing. Ahora, ¿cómo cambiaría esta parte de roles para agregar? Bueno, como ya les mencioné, esto de los tipos condicionales es bastante similar a como lo usa JavaScript en la vida real. Esto es un ternario a efectos prácticos, con lo cual yo podría ponerle aquí otra condición. Entonces vamos a ponerle que en el caso de que no sea del tipo de contabilidad, pues podemos preguntar que si T es del tipo, en este caso, informática, o podemos ponerle ventas. Y en el caso de que esto se cumpla, lo que vamos a regresar es los roles pertenecientes a alguien de informática. Y en el caso de que no se cumpla esto, por defecto estaríamos descartando contabilidad de informática, por lo tanto vamos a devolver el rol de ventas, ¿vale? Así empezaría a escalar esta parte y si vamos aquí, podemos venir aquí y comprobar que efectivamente me agrega el rol de ventas. Puedo ponerle aquí los roles pertenecientes al marketing y a vendedor. Y así iríamos creciendo en este apartado. Como ven, no tengo que modificar nada de mi código, salvo que explícitamente necesite otro apartado de lógica. Ya para acabar, coméntame si sabías cómo funcionaban los tipos condicionales, si tenías idea de cómo funcionaba el extends o los genéricos. Déjame en tus comentarios tus dudas y, sin más por el momento, que tengas un excelente día.